Creo que acaba ya la jornada. Muchas gracias, lo primero, a la organización, a Sebastián por invitarme, a Susana, amiga y compañera de algún fregado en el que te he metido, incluso yo a ti. Yo me llamo José Alberto Suárez, soy anestesista desde hace 11 años en el Hospital Puerta de Hierro, que es donde yo me formé, y soy un enamorado de la docencia. Será que mis padres son profes los dos y han venido por ahí, y también soy un enamorado de la obstetricia, aunque la hago mucho menos de la que me gustaría por diversas circunstancias en el trabajo que no me lo permiten. Entonces, bueno, yo os vengo a hablar de el colapso y la estabilidad y qué podemos hacer los anestesistas desde nuestro punto de vista. Y lo primero, pues, es felicitar a mis compañeros de mesa, que me habéis pisado el 50% de la charla. Mercedes y Irene, sobre todo, muy bien. Y entonces me habéis aliviado porque es la parte más rollo que yo iba a contar y así puedo pasarla un poco más por encima y contar un poco lo que me interesa y lo que más me va a hacer entrar en conflicto con Pedro, que es la parte final. Que no es entrar en conflicto, sino aunar fuerzas y trabajar todos en el mismo sentido. Para introducir un poco el tema, por enésima vez, hay que saber, pues bueno, que estos son datos de la OMS, que en el año 2023 fallecieron 260.000 mujeres como consecuencia de complicaciones derivadas del embarazo o del parto, ¿vale? Y que el 87% de esos fallecimientos fueron en África subsahariana o en la zona de Asia meridional. En la zona más desarrollada, como puede ser la nuestra, se ha visto en los últimos 25 años una caída importante de esa mortalidad, pero que actualmente se está frenando y se está volviendo más plana. Y aún así, la primera causa a nivel mundial de fallecimiento, como muy bien han comentado mis compañeros, es la hemorragia. El 70-75% de las causas de mortalidad materna a nivel mundial son debidas a hemorragia, a infecciones, a estados hipertensivos del embarazo y a complicaciones del parto y abortos. Y como señalo una vez más, la hemorragia es la más importante, aunque no sea la más importante en nuestro medio. ¿Por qué? Porque si hablamos de nuestro medio, de los 14 millones de hemorragias al año que suceden en el mundo, en los países desarrollados, estos son datos de Estados Unidos actualmente, la hemorragia supone la cuarta causa de mortalidad, suponiendo en torno al 12% de la mortalidad por causas asociadas al parto. Y esa mortalidad, pues pongo aquí, es relativamente baja. ¿Por qué es relativamente baja? Porque para la cantidad de hemorragias que tenemos, pues oye, no se nos mueren las señoras a prácticamente nada. ¿Por qué? Pues porque aquí tenemos una serie de medios, porque aquí actuamos de una serie de formas que, pues por suerte, nosotros podemos hacerlo y tenemos los medios y en otros sitios, pues no los hay. De ahí sale que en torno al 1 o 3% de los partos sufran una hemorragia posparto, aunque esos datos aumentan hasta el 10% si consideramos una pérdida mayor de 500 mililitros. Como veis, esto es a lo largo de la tarde igual. Según desde el punto de vista que lo miremos o donde cojamos los datos, pues vamos a ver una cosa o vamos a ver otra. Aún así, pues esto también se asocia a una serie de costes. Costes no solo económicos, que también hay que hablar de ello, porque cada bolsa de sangre o cada hemoderivado que nosotros transfundimos a nuestro paciente tiene un coste variable, dependiendo de lo que sea, de entre 100 y 400 euros por unidad, ¿vale? Pero eso no es lo gordo es la estancia hospitalaria de nuestros pacientes, que transfundir no es gratis, al final es un fármaco más que estamos poniendo y eso aumenta la estancia hospitalaria. ¿Y cuánto lo aumenta? Pues 1,3% por cada unidad de sangre que ponemos. Eso de 2 en 2, que muy bien ha dicho Irene, prohibido. Chicos, siempre. Hay que ir de uno en uno y despacito. Y si podemos, 0, evaluamos y si hace falta 1, ¿vale? Pero lo de ir de 2 en 2 de hace 20 años hay que empezar a omitirlo. ¿Y por qué también se aumenta la estancia hospitalaria? Pues porque tardamos más en estabilizar a nuestros pacientes. Si nuestros pacientes se ponen malos, si hay que transfundirlos, si están anémicas, van a estar más tiempo ingresadas con nosotros. Y si les transfundimos, encima le estamos aumentando las complicaciones. Está demostrado que aumenta la infección de herida quirúrgica, la transfusión, que aumenta las complicaciones pulmonares como el trali, que aumenta la sobrecarga circulatoria como el taco, y eso es una cosa que es conocida y que hay que intentar evitar. Y una vez más, pues hablo del PBM, que ha hablado, no sé si Irene o Mercedes, Irene, que a nosotros nos supone en mi servicio un contrato, para que os hagáis una idea, porque tenemos una consulta de ahorro de sangre que gestionamos nosotros y que es fundamental y que en la obstetricia está muy bien implementada porque todas las pacientes anémicas acuden a consulta de ahorro de sangre sistemáticamente. Es una cosa que tenemos gestionada con los ginecólogos del hospital. ¿Y qué es el PBM? Bueno, pues son unos programas de ahorro de sangre, ¿vale?,
mediante el cual nosotros intentamos minimizar esa transfusión y minimizar al final los efectos que tenemos sobre nuestras pacientes. Y se basa en 3 pilares. 1, la optimización del volumen sanguíneo. 2, la minimización de la hemorragia. Y 3, la optimización de la tolerancia a la anemia de nuestros pacientes. Y eso lo podemos hacer a 3 niveles. Antes de la intervención en nuestra paciente, en la intervención en nuestra paciente y después de la intervención de nuestra paciente. ¿Cómo? Bueno, pues diagnosticando y tratando esa anemia, programando la cirugía o el parto, si se puede, o la cesárea, con tiempo suficiente como para que haya hecho efecto el tratamiento que le hayamos puesto. Lo han dicho antes muy bien. No sirve de nada optimizar a una señora en la semana 38, ¿vale? Porque el hierro, para quien no tenga trato habitual con esto, en menos de 2 semanas prácticamente no hemos conseguido nada. Entonces, como mínimo 2 semanas, ¿vale? Nosotros en las consultas de ahorro de sangre, las cirugías oncológicas, sobre todo colon, que es lo que más se ve habitualmente, siempre se recomienda mínimo 2 semanas antes el hierro de la cirugía. Y en el postoperatorio, pues estimulando la eritropoyesis y evitando aquellos fármacos que puedan producir más anemia. A nivel de minimizar la hemorragia, el segundo pilar, pues identificando y tratando esos riesgos de sangrado, minimizando las pérdidas sanguíneas antes de la cirugía. En la cirugía, utilizando técnicas tanto quirúrgicas como anestésicas rigurosas. Utilizar el recuperador de sangre, que es una herramienta buenísima en pacientes no oncológicos y pues ahora yo os comentaré nuestra experiencia. Nosotros lo usamos muchísimo, cirugía cardíaca, lo usamos mucho en trasplantes, lo utilizamos en las cesáreas que sabemos que van a sangrar o que pueden sangrar mucho, ¿vale? Y en el posoperatorio, pues manejando adecuadamente el sangrado posoperatorio, intentando mantener la normotermia, evitar las pérdidas, etc. Y optimizar la tolerancia a la anemia, pues programando las intervenciones de nuestras pacientes y haciendo un cálculo estimado de cuánto puede perder nuestra paciente en la situación en la que está, ¿vale? Intentar llevar siempre umbrales transfusionales restrictivos en la medida de lo posible. A nivel intraoperatorio, optimizando todo lo posible en nuestra paciente, el gasto cardíaco, a nivel ventilatorio, y a nivel posoperatorio, intentando siempre maximizar el aporte de oxígeno, minimizar ese consumo y evitar las infecciones que al final nos van a trastocar este equilibrio. Y nosotros, que somos superhéroes, los anestesistas, pues hacemos todo esto en esos tres pilares, tanto en la consulta de ahorro de sangre como en la valoración preanestésica, como en el manejo anestésico intraoperatorio y el manejo posoperatorio. Pero no os voy a engañar, somos un pilar más, somos un eslabón más de una cadena que es fundamental que funcione con todos los miembros. Es decir, nosotros solos no hacemos absolutamente nada, ni vosotros solos tampoco, nadie, y todos son igual de importantes. A nivel médico, los obstetras y los anestesistas, los radiólogos y los hematólogos en menor medida, por suerte. La enfermería es fundamental, las auxiliares son fundamentales y los celadores son fundamentales. Si tú tienes una hemorragia que tienes que llevarte del paritorio a quirófano y el celador no aparece y no te baja las perneras de la señora, os puedo asegurar que vamos a tardar mucho más de lo que tardaríamos si está nuestro celador. Y es fundamental que esté para colocar a la paciente y para todo. Por eso os animo a leer estas guías que salieron hace unos meses. Es una guía multidisciplinar de manejo de hemorragia posparto que a mí me ha gustado mucho porque tiene un enfoque que es el que yo en mi trabajo intento siempre cultivar, que es trabajar con la gente con la que tú trabajas. Yo no trabajo con anestesistas, yo estoy solo en quirófano habitualmente, como mucho con un residente, pero sí trabajo con una enfermera, trabajo con un cirujano, trabajo con el auxiliar, y entonces es con quien tienes que trabajar y con quien tienes que hacer el enfoque del paciente. Y esto, pues como bien han dicho también, se puede entrenar y está demostrado que mejora los resultados. Yo estoy súper orgulloso de mi unidad y de mi servicio porque he conseguido que las adrenalinas se pongan de uno en uno y en tiempo cuando hay una parada. Y eso parece una barbaridad, pero yo he visto poner 17 adrenalinas en una parada en cuestión de 7 minutos y está mal hecho. Entonces, hemos entrenado y hemos mejorado estas cosas. Pues esto también se puede entrenar. Y este es un modelo de entrenamiento, ataque-defensa, que también se ha hablado, en el cual hay un equipo de ataque liderado por el obstetra normalmente y hay un equipo de defensa que mantiene a la señora, que es el que está liderado por el anestesista. Y es fundamental que se trabaje en equipo. Y para trabajar bien en equipo y manejar bien una situación de crisis en equipo es fundamental el CRM. CRM, para quien no lo conozca, es una forma de trabajar en equipo que viene derivada de la aviación y que es fundamental. Y dentro de el 80% es comunicación eficaz. Os puedo contar una anécdota en la cual yo no estaba, pero lo he visto y lo he vivido en mi hospital. Se ha hecho una cesárea sin anestesista a una señora con un catéter epidural que le iba de puturrú, porque si no, dime tú, y se le hizo una cesárea. Y se dieron cuenta cuando pidieron la oxitocina para el alumbramiento. ¿Y quién la pone? Y no está. Coño, ¿qué es que no hemos llamado al anestesista? Hostia, pues se ha hecho. Entonces, es fundamental la comunicación. Es imprescindible. Vamos a entrar un poco ya más en materia.
¿Cuándo podemos esperar una hemorragia posparto? Pues, perdón, se ha dicho muchas veces, hasta el 60% de los casos son pacientes que no tienen factores de riesgo. Pero, ¿qué es lo que hay que hacer? Prepararse siempre, estar preparado. Y para eso, en la medida de lo posible, identificar los posibles factores de riesgo que puedan tener nuestras pacientes y protocolizar. Tener protocolos, multidisciplinarios en los cuales estén implicados todos los que vamos a atender a esta paciente y que todo el mundo tenga claro lo que hay que hacer. ¿Qué causa mi hemorragia? Pues vuelvo a repetir. Las 4 Ts. Fundamentalmente la atonía. ¿Y cuál es el problema? Que se relacionan entre sí y un problema traumático o un problema a nivel de la placenta puede acabar en un problema de tono y todos acaban en un problema de coagulación, ¿vale? Y en una coagulopatía. Con lo cual, muy importante. ¿Cuánto ha sangrado mi paciente? Pues también ha habido una charla específica de esto y subestimamos el sangrado, siempre. Él ha hablado de un 30%, yo he leído hasta un 50% entre un 30 y un 50% de subestimación de la pérdida sanguínea. ¿Qué recomiendan? Hacer un reconocimiento precoz de la gravedad con una recomendación fuerte, utilizar para ese reconocimiento precoz el índice de SOP, que también se ha hablado de él, el láctico y la ecografía, y combinar los signos clínicos y los síntomas con una estimación cuantitativa. Entonces, repetir más lo mismo que se ha dicho, pero es una recomendación fuerte, es decir, hay que hacerlo, ¿vale? Y también se ha hablado mucho del uso de los test viscoelásticos. Imagino, no sé cuánta gente de aquí tendrá hábito o conocerá lo que es la trombolastografía o la trombolastometría. ¿Hay alguien aquí que maneje Rotem, TEG? No, fenomenal. Para quien no sepa lo que es una maquinita que lo que te da es la información de la firmeza del coágulo que tú tienes en tu paciente, ¿vale? Le sacas un tubo de citrato de 5.000 litros, son 3,5 lo que se saca de los azules, como una coagula, se pipetea en una máquina y en 5 minutos tenéis un resultado fiable de si a la paciente le falta fibrinógeno, si le falta factores, si por lo que sea, que no es el caso, tiene parina, porque es una máquina que también está hecha para cirugía cardíaca. Es decir, en 5 minutos te da una información veraz. ¿Cuánto tarda una analítica de laboratorio en deciros si el fibrinógeno está bajo, por decir un parámetro, o si le faltan factores a vuestra paciente? 1 hora, en el mejor de los casos, como mínimo 40 minutos. Entonces, es una máquina muy útil y muy práctica y nos da información muy buena. Y como muy bien ha comentado, yo creo que ha sido Mercedes, ¿no? El único parámetro y el más importante y el primero que cae en una hemorragia grave es el fibrinógeno. Y los parámetros que vemos es la amplitud de la formación del coágulo. Cuando tenemos una amplitud disminuida, eso es un factor de riesgo altísimo e independiente de que vayamos a tener una hemorragia grave, con un 100% de probabilidad cuando los valores están muy bajos, ¿vale? También se ha hablado del triángulo letal, que se ha metido el calcio y es una tétrada, y al final hemos hablado del diamante. Pues yo hablo más de lo mismo. Estamos hablando de acidosis, de hipotermia, de coagulopatía, de hipocalcemia y ya a lo mejor en este tipo de pacientes no tanto específicamente, pero como sabéis muchos de los datos de hemorragia posparto son extrapolados de otro tipo de hemorragia, como por ejemplo la hemorragia traumática, el politrauma, ¿vale? También se ve que signos de isquemia o hiperglucemia se relacionan con peores resultados, con lo cual también es una de las cosas que tenemos que tener en cuenta. Y hablaba antes Mercedes también de las transfusiones y de qué pasa con los cristaloides, que se había que reponer 3-1, las pérdidas, etc. Yo aquí me dedico mucho a hacer cirugía de aorta, entre otras cosas. Y entonces siempre explico qué es lo que no hay que hacer nunca cuando te viene una aorta rota. Y normalmente, como a mí me gusta ver las cosas más que explicarlas, llevé el típico globito con el que se hace un perrito. Este globito alargado. Simulad que eso es la aorta y tiene un agujero. ¿Qué pasa si yo, mi sangre, que es espesa, densa, en cierta medida, la convierto en suero fisiológico o en Ringer lactato o lo que queráis? ¿Es más líquida o menos líquida? Más líquida. Entonces, ¿qué pasa por un agujero si en vez de ser la sangre densa es muy líquida? Que sale, pero vamos. ¿Y qué pasa si en vez de tener al tío en 7 de tensión se la subo a 10? Pues que sale más por el agujero, ¿no? Pues eso es lo mismo que pasa aquí. Si yo hemodiluyo a mi paciente, ¿vale? Si le paso mucho volumen de líquido, al final estoy convirtiendo a mi paciente en una paciente que va a hacer más coagulopatía, la estoy enfriando, salvo que le pongáis un calentador de fluidos y a pesar de ello la vais a enfriar, ¿vale? Y estoy convirtiendo una hemorragia en una hemorragia peor. Entonces, muchísimo cuidado con la expansión de la volemia de forma ligera. Expansiones de más de 3 litros se asocian a más coagulopatía, a más problemas y a una hemorragia más grave. Con lo cual,
muchísimo cuidado, ¿vale? Aunque hay que usar umbrales restrictivos de transfusión, que en las guías que yo he leído hablan de 7 gramos. En mi hospital, el protocolo del PBM en pacientes sangrantes, 8 gramos, el umbral inferior. El umbral inferior es 9 gramos en paciente con sangrado activo. En paciente sin sangrado activo es 8 gramos, ¿vale? Y se tiende a ser más tolerante en según qué casos. Pero muchísimo cuidado con la expansión de la bulimia. Medidas generales, normotermia, fundamental, manta de calor y calentador de fluidos, muy importante. Es una cosa que a mí no se me olvidará de residente, ver al jefe de paritorio de mi hospital, que ya está jubilado, entrar y pedirme que le pusiera la manta de calor a la paciente en un sangrado obstétrico. Joder, se preocupa por la manta de calor aquí este hombre. Pues sí, y tenía toda la razón del mundo. Hacer un buen control de la calcemia. El calcio es un indicador independiente de riesgo de hemorragia grave y valores bajos, que bajos, para que os hagáis una idea, y os lo sabéis todos seguro, por debajo de 1,16 milimoles litro, que seguro que son valores que conocéis, para mí eso es prácticamente un valor normal. Y yo me dedico a hacer cardíaca, me dedico a hacer estas cosas, que uso el calcio. Y digo, pues es que para mí eso es un valor que yo no repondría el calcio. Pues sí, pues valores por debajo de eso se asocian a hemorragias más graves, con lo cual, muy importante el calcio. En muchos estudios se ha demostrado que es muy bueno. Y mantener el pH. Tranexámico, que ya se ha hablado también de él. ¿Qué hace el tranexámico? Evita la interacción del plasminógeno con la fibrina y su degradación a productos de degradación de la fibrina. Es decir, estabiliza mi coágulo. Hay un estudio que seguro que muchos conocéis, que es el WOMAN, que demostró que se reducía la mortalidad en mujeres que con una hemorragia establecida se les administraba ácido tranexámico. Y demostrar reducir la mortalidad en medicina es muy difícil. Entonces, el tranexámico es un fármaco muy barato, muy práctico, con pocas contraindicaciones que no sea un evento tromboembólico previo y que es muy bueno. Y se recomienda siempre en las primeras 3 horas en una hemorragia y siempre cuando haya una señora que tiene factores de riesgo. Pues que sea una señora con un IMC elevado, un sangrado previo, cesárea anterior, hemoglobina límite, vamos a decir, ¿vale? Trastornos placentarios, etc. Fibrinógeno, primer factor que desciende en una hemorragia posparto. Fundamental, valores por debajo de 2 gramos por litro se asocian con hemorragia grave siempre, con lo cual, muy importante. ¿Qué pasa? Que por valores por encima, que es lo más habitual, porque solemos ir por delante, por suerte, en nuestro primer mundo, no hay ningún estudio que haya demostrado que poner fibrinógeno cuando los valores son normales mejore los resultados. Entonces, ¿cuándo pones fibrinógeno? Joder, si resulta que cuando está bajo lo tengo que poner siempre y resulta que cuando está normal todavía no, ¿qué hago? ¿Espero a que se me baje el fibrinógeno? Pues es la pregunta del millón y que nadie sabe resolver. Entonces, esto es como todo. Y lo vamos a decir igual con los factores y lo vamos a decir probablemente igual con las plaquetas y la sangre. Tienes que ir adelantándote, porque si no, vas a ir por detrás. Y antes también se ha hablado muy bien de que vamos por detrás en las mujeres cuando tenemos una hemorragia. ¿Por qué vamos por detrás? Porque nuestras embarazadas tienen una expansión del volumen plasmático fisiológica durante el embarazo. Es decir, para que nosotros veamos cambios hemodinámicos, va a tener que perder más de un 20% de la volemia. Es mucho, ¿vale? Entonces, por eso vamos a ir por detrás siempre. ¿Cómo reponemos el fibrinógeno? Pues hay muchas formas. Plasma fresco congelado, crioprecipitado y concentrado de fibrinógeno. Lo que más usamos habitualmente es el concentrado de fibrinógeno por comodidad. ¿Por qué? Porque pasarle plasma implica tener que descongelarlo, pasarle 1 litro de volumen a la señora que a lo mejor ya ha añadido a todo lo que le hemos ido poniendo, pues regular. Y luego los niveles de factores y de fibrinógeno dentro del plasma es muy variable, ¿vale? No lo conocemos. ¿Qué pasa? Que el concentrado de fibrinógeno lo tenemos ahí en el armario de al lado, no tiene que estar en nevera, se carga en 1 minuto. No le tienes que poner un exceso de volumen a la señora porque se diluye en 50 mililitros máximo. Sabes la dosis que tiene cada vial de fibrinógeno, es muchísimo más cómodo. Entonces, tendemos a utilizar eso. Plaquetas y factores de la coagulación. No hay ningún tipo de evidencia de cuándo ponerlo. Se han juntado 4 colegas y han dicho por debajo de 75.000 y cuando el TP ratio o el TTPA ratio sea mayor de 1,5. Ok, evidencia ninguna. Y dentro de los factores, pues hay 3 que podemos hablar específicamente, que son el factor 7 recombinante, que es el Novoseven. Es un fármaco que yo he usado poco, pero he usado a la desesperada, como una locura, porque es, como digo yo, eso es superglue. Esto pega que alucináis. Esto cuaja todo, ¿vale? Es carísimo, para quien no lo sepa, y acaba de ser aprobado por la Agencia Europea del Medicamento en hemorragia posparto grave, refractaria, autorotónicos. ¿Cuándo hay que ponerlo? Cuando todo lo demás lo tengas ya controlado. De nada sirve poner Novoseven si tienes al paciente acidótico, hipotérmico, trombopénico. No, primero tienes que optimizar al paciente y luego poner el Novoseven, ¿vale?
Complejo protrombínico. Pues el complejo protrombínico es un conjunto de factores que incluyen siempre el 2, el 9 y el 10, a veces el 7, según la marca comercial, proteína C y proteína S. Y tampoco tiene una recomendación fuerte. ¿Por qué? Porque le pasa lo mismo que al plasma. ¿Cuándo lo ponemos? Pues nosotros nos solemos guiar habitualmente por el Rotem, por los test viscoelásticos, porque son muy rápidos y porque nos dan información muy rápida, muy verídica, y esto es muy sencillo de poner, no hay que descongelarlo y le pasa lo mismo que al fibrinógeno. Y factor 13, que también es una cosa que yo no he puesto en mi vida, para que os hagáis una idea, solo está demostrado que hay que ponerlo en hemorragias postparto graves cuando sabemos que hay un déficit de factor 13. O sea, sería el caso ideal, señora que tiene un déficit de factor 13 conocido en su vida congénito, o sea, rarísimo. Técnicas anestésicas. ¿Qué es lo más recomendable? Bueno, pues aquí sí que me ha sorprendido mucho leer las guías, porque yo en mi mente siempre tengo la idea de mujer inestable, tubo, siempre, anestesia general, ¿vale? Y resulta que leo y empiezo a leer, luego me han dado la razón, que siempre que se pueda la anestesia regional, y tiene razón. ¿Qué pasa? Que la anestesia regional hace un bloqueo simpático difícilmente manejable, que eso puede comprometernos más a nivel hemodinámico cuando tenemos una paciente chocada. Sin embargo, desde el punto de vista técnico es muchísimo más sencillo. ¿Por qué? Porque la anestesia general, pues tenemos un riesgo 10 veces más alto de vía aérea difícil en las gestantes, tenemos un riesgo aumentado de broncoaspiración que se sabe por los cambios fisiológicos, y los halogenados que utilizamos, que es el sevoflurano, el que abrimos para dormir a las pacientes, es tocolítico y hace que el útero se relaje. Entonces, conviene no utilizarlo. Sin embargo, al final dicen, ¿qué conclusión tenemos? Que si la señora no está muy mala, hazle una regional. Y si la señora está mala, la duermes. ¿Vale? Y si le has hecho una regional y se pone mala, la duermes. ¿Vale? Con lo cual, si está mala, la duermes. Y hasta aquí lo que yo quería contaros de rollo. Y ahora vengo a meterme un poco con el trabajo de Pedro, no con él, sino a darle las gracias a los radiólogos de mi hospital, porque son los que más nos han impulsado. Os vengo a contar también un poco de mi vida. Yo me dedico mucho a la cirugía vascular, como os he dicho, y me encanta. Es una cosa que me encanta. Y vengo a hablar de anatomía, como ha hecho Pedro, mucho más sencillo que él. Tengo muchos menos conocimientos en este sentido, pero os digo que la vascularización uterina, resumido, depende de la aorta abdominal cuando la arteria ovárica sale de ahí, que es lo habitual, y de la hipogástrica o ilíaca interna a través de la uterina, que es la que se lleva el 80% del flujo al útero, y de las arterias vaginales y las anastomosis y la red de anastomosis que hay entre las tres. ¿Por qué es importante esto? Pues porque yo os vengo a hablar del balón de oclusión aórtico, que Pedro ha hablado del balón de oclusión, en las ilíacas internas, pero nosotros tenemos una corta experiencia poniendo balones de oclusión aórticos en aorta abdominal infrarrenal. Entonces, desde el punto de vista del control de la hemorragia, se puede hacer de forma preventiva, que por suerte, y toco madera, hasta ahora son los 4 casos que hemos tenido el año pasado, o puedes hacer un abordaje de una oclusión endovascular en una paciente que se te muere de que se te muere. Entonces, me gustaría saber cuántos de vosotros habéis tenido delante una señora que se muere, pero de verdad que se va a morir, que se va a parar por una hemorragia. Venga, manos arriba. Hay mucha hemorragia. Venga, perfecto. ¿Y cuántas acabaron embolizadas o con histerectomía y demás? Me da igual. Casi todas, supongo, porque se ponen muy mal. Pues entonces histerectomizadas. Vale. Entonces, nosotros lo que os voy a contar es la historia de los acretismos que hemos tenido nosotros. ¿Por qué? Porque hay un montón de estudios que hablan de esto, ¿vale? Y os voy a contar el por qué y cómo se ha dado. Hay un estudio que es el SAFIR, que es un estudio español, que habla de hemorragia posparto en el 5,2% de los partos, ¿vale? Analizando 64.000 partos. Y hay un estudio americano sobre placentas ácretas que en los últimos 50 años ha pasado de 1,4.000 a 1,272. Es decir, que la incidencia de los trastornos de adherencia placentarios va en aumento, ¿vale? No voy a entrar en los miomas ni en la iatrogenia, sobre todo no estando protegido por ningún anestesista, no voy a hablar de las iatrogenias laparoscópicas. Pero sí que voy a hablar de los acretismos placentarios. Este es un estudio del año 2018 de 200 placentas ácretas en las que comparan el grupo control con el grupo de oclusión endovascular. Y se ve una reducción
del 57% de la pérdida sanguínea, del volumen de sangre transfundido del 76%, de la duración de la cirugía, del ratio de histerectomía, de la estancia en UCI y de la estancia hospitalaria. Es decir, parece que el balón de oclusión aórtico mejora los resultados frente a nada. Pero si separamos por grupos y colocamos el balón en la hipogástrica, en la ilíaca común o en la aorta, resulta que cuanto más arriba vayamos, mejor son los resultados. Es decir, tiene sentido, cuanto más arriba ocluyamos, más flujo le estamos quitando a nuestro útero. Entonces, nos estamos llevando prácticamente todo el flujo, variando la ovárica, que es factible que no la estemos tapando, sobre todo a la izquierda, ¿vale? Y los resultados es que la sangre estimada, la pérdida sanguínea estimada y el volumen transfundido es menor cuanto más arriba nos vayamos. Esto es otro estudio comparativo entre las oclusiones proximales y las distales. En las distales incluyen las embolizaciones. Por ejemplo, incluyen embolizaciones o balones en las hipogástricas, frente a balón en la aorta. Y se ve que la oclusión proximal, es decir, en la aorta, tiene mejores resultados en tasas de transfusión que las oclusiones distales. Y esto es un trabajo de un grupo noruego de 14 años de experiencia a lo largo de su evolución de implementación del balón. Y ven que a lo largo de los años y en un trabajo multidisciplinar y con un equipo entrenado y que conoce cómo funciona esto, disminuye el sangrado, el tiempo de oclusión, la histerectomía y la transfusión. No sé por qué hay un aumento de los balones de Bakri. Y estos balones, pues por cierto, me he traído uno, por si alguien lo quiere ver y luego tiene curiosidad, lo tengo ahí, han ido de un perfil mucho más agresivo, que son introductores de 12 French, que es una barbaridad, ¿vale? Yo solo he visto introductores de 12 French en pacientes con asistencia cardíaca, para que os hagáis una idea. Es una cosa gordísima que produce muchas complicaciones a nivel vascular, sobre todo. Y actualmente tenemos un balón que es el que nosotros utilizamos desde hace año y medio, que es este balón que tenéis ahí abajo a la izquierda, que entra por un 4 French. Para quien no maneje los French, el 4 French es igual que coger un 18, como el que le cogemos a nuestros pacientes en la mano, de grosor, ¿vale? Es como un 18, como un catéter verde, ¿vale? Entonces, las complicaciones cada vez, por suerte, la industria va haciendo cosas un poquito mejores. ¿Y qué protocolos de inflado y desinflado hacemos? Pues nosotros colocamos el balón en la aorta y lo inflamos en los acretismos según el protocolo de SOBI, que son 10-15 minutos inflado, 1 desinflado, 10-15 inflado, 1 desinflado. ¿Por qué lo hacemos así? Para minimizar las lesiones de isquemia-reperfusión. ¿Por qué? Porque aunque tú puedes tener clampada una pierna 15 minutos y 1 hora y no pasa nada, no se le va a caer la pierna, ¿vale? Todo lo que se acumula en esa pierna durante 1 hora o durante los 15 minutos, luego se libera el torrente sanguíneo y eso produce hipocalcemia, hiperpotasemia, vasodilatación, ¿vale? Y todo eso a una paciente chocada nos va lo que peor, con lo cual intentamos minimizar la isquemia-reperfusión, ¿vale? Esto es un documento de consenso del Ministerio de Sanidad con un análisis que ha hecho de muchos estudios sobre eficacia de Reboa que publicaron el año pasado, hace un poquito más de un año. ¿Qué pasa? Que son estudios anteriores al 2022 y los balones que han analizado son balones de los antiguos, de los de no balones de bajo perfil. Por ejemplo, el balón que se usa por un 4 French no está incluido ahí porque todavía no estaba en el mercado. ¿Qué comparan? Reboa frente a toracotomía resucitativa. Es decir, estamos comparando dos cosas que son barbaridades. Estamos hablando de pacientes muy malos, chocados, de diferentes etiologías. Hay como 20 etiologías, se habla de la hemorragia obstétrica, que es donde yo me voy a centrar, pero se habla del trauma, se habla de muchas cosas, lesiones hepáticas, etc. ¿Qué complicaciones asocian a Reboa? Isquemia, sobre todo visceral, de miembros inferiores, isquemia medular y lesiones vasculares. ¿Qué es lo que recomiendan? Utilizarlo en centros de experiencia, en centros donde haya experiencia en el manejo de esto. ¿Y qué dicen del Reboa? Que parece mejor, pero no lo puedo recomendar porque la evidencia es muy baja. Pero sí que parece que va mejor que el resto de técnicas. Y esta sí que es nuestra historia, la historia de superación, de obstáculos que hemos tenido en mi servicio. ¿Por qué? Porque yo llevo hablando de Reboa, sin quererlo, nadie me paga nada, os lo puedo asegurar, en cursos de emergencias obstétricas desde el año 2019 por toda España, sobre todo en hospitales pequeños, en hospitales comarcales, en hospitales de bajos recursos, donde lo máximo que tienen son 4 bolsas de sangre y 1 hora de coche o de ambulancia hasta donde podamos derivar a la señora. ¿Vale? Nosotros introdujimos eso en los cursos como una medida de estabilización de la paciente hasta trasladarla a un hospital terciario. Y en el 2021 se nos presentan 2 casos de acretismo placentario en mi hospital. Y el jefe de sección de obstetricia de entonces, de la vieja escuela, que ya está jubilado, al que quiero enormemente, que me parece una máquina, dijo que eso no lo íbamos a hacer. Que mejor embolizarlas y ya está. Primer obstáculo. Segundo, 2022, llega el primer Reboa que ponemos por acretismo.
Todo el mundo expectante, vienen los radiólogos, nos echan una mano, lo colocan en quirófano con nosotros, tal y cual, y el ginecólogo dice, mejor no lo hinches. No siendo que a ver si va a pasar algo. Entonces no lo hinchamos. Primer acretismo. Todo fue bien, no pasa nada. ¿Qué pasa? Que hemos tenido otros 4 y hemos puesto 4 balones más, ¿vale? Y hemos puesto 4 balones más, ¿sabéis por qué? ¿Sabéis quién ha sido el gran impulsor de que nosotros pongamos los balones? Nosotros hablo de anestesia. Ahí, los compañeros de Pedro, los radiólogos de mi hospital, porque consideran que 40 minutos es mucho tiempo para llegar ellos al hospital cuando tienen que embolizar a una señora a la me cago en 10 a las 3 de la mañana. Entonces consideran que tenemos que tener un recurso para estabilizar a nuestra señora y trasladarla cuando esté estable a la sala de hemodinámica. Entonces, manda narices, con perdón, que sean los radiólogos los que más nos han ayudado a tirar de esto para arriba. Pero es así, les he hecho un capote. Entonces, ¿qué ha pasado? Que hemos puesto 4 reboas. Y de todo se aprende. ¿Y por qué recomiendan que esto se haga en centros de experiencia? Pues os lo puedo decir yo, porque el primero fue regulín, el segundo un poquito mejor, pero también aprendimos alguna cosa que había que cambiar. El tercero fue bastante bien, pero me dice mi jefa de sección, oye, ¿por qué has sangrado tanto a pesar de tenerlo hinchado? Pues que todo se aprende. Y el cuarto fue de puturru. Fue súper bien, que es el caso que os traigo yo, y que os lo voy a contar, porque ya que hemos hecho uno bueno, pues os lo voy a contar. Gestante de 33 años, 36 más 0, 2 gestaciones, una cesárea previa y sin partos. Que es alérgica a todo lo que puede tratar el dolor, por desgracia, asmática y con la suerte de tener una malformación uterina con un útero doble y se embarazó previamente en el mismo útero que ahora y se le hizo una cesárea. Es decir, segunda cesárea en un útero doble en el mismo. Fenomenal. Tratamiento para su asma y se le programa la cesárea por la placenta íncreta versus pércreta diagnosticada en resonancia, ¿vale? Que tenéis, bueno, el informe de la reso lo he copiado ahí, pero no se sabía si invadía la vejiga y los parametrios. Y os aseguro que la respuesta es sí, las invadía. Entra con 12,5 gramos de hemoglobina a pesar de haberla optimizado con hierro. Y os cuento cómo lo hemos hecho nosotros y acepto sugerencias y modificaciones y todo lo que queráis, que yo vengo a aprender igual. Le cogimos una vía periférica y una arteria radial izquierda, ahora veréis por qué. El primer caso de acretismo lo hicimos en el quirófano de obstetricia, donde está el paritorio. El resto los hemos hecho ya en el quirófano general, están muy, muy cerca. Pero bueno, donde tenemos los cirujanos vasculares, el recuperador de sangre, todos los componentes sanguíneos que os podáis imaginar, donde hacemos los trasplantes, la cirugía cardíaca, etc. O sea, donde tenemos todos los medios y en el medio habitual para tratar una hemorragia para todos nosotros. Le cogemos la arteria radial izquierda, le cogemos una central de 5 luces, despierta a la señora, pobrecita. Luego veréis por qué, tenía malas vías, pero es fundamental. Y le hacemos una anestesia combinada epidural intradural, ¿vale? Le ponemos un catéter epidural y hacemos una ráquila. Con eso se le cateterizan los 2 uréteres y, oh sorpresa, esos son los vasos de la placenta vistos desde la vejiga. Si alguien no los ve, lo vuelvo a poner. Pero se ve negro, negro oscuro, ¿vale? Entonces, pues parece que sí que está cerca el problema. Se le pone un reboa, que es el balón que os digo a través de un introductor 4 French en la femoral izquierda, y se comprueba que funcione. Y este es el balón, ¿vale? Esto es un introductor de 4 French. Tengo aquí un puntero. Sí, ese es el introductor. Esto es una línea lateral que nos sirve para monitorizar la tensión femoral, que va a ser fundamental, ¿vale? Y esta es la jeringa con la que nosotros, inflamos nuestro balón, ¿vale? Con 10 cc's y se queda ahí. Y si tengo que volver a hacer otro caso, lo hago distinto. Y lo dejo estéril, con un paño estéril como el que he utilizado para pincharlo. Y ahora os explico por qué. ¿Qué es lo que hacemos nosotros? Nosotros inflamos el balón y antes de inflarlo monitorizamos la radial, a ver si soy capaz de apuntar, y la femoral, que son muy similares, ¿verdad? Y cuando nosotros inflamos, la radial empieza a subir porque al final le estamos clampando la aorta y todo el flujo de su corazón, todo su gasto cardíaco, va a llegar hasta la aorta infrarrenal. No va a pasar de ahí. Entonces, le sube la poscarga y hace que le suba la tensión en mi radial. ¿Qué pasa en mi femoral? Que cada vez la femoral va a ir aplanándose más, ¿vale? Y lo que originalmente empieza aplanándose, pasa a ser así. Y eso significa que mi clampaje está siendo efectivo. ¿Por qué? Porque no le está llegando nada de flujo a la femoral. Y si no le llega a la femoral, no le está llegando ni a la ilíaca externa, ni a la ilíaca interna, ni a ningún lado si está bien puesto el balón porque está en la aorta, ¿vale? Entonces tengo a mi señora con su catéter, con su central para drogas, con su catéter, sus catéteres ureterales y el reboa en la otra ingle.
y se le hace una laparotomía media, que es como los ginecólogos de mi hospital, y no sé decir por qué deciden hacer la incisión, imagino que para poder abordar toda la posible invasión de la placenta, y sacan al feto. Y a continuación nosotros dormimos a la señora. ¿Y por qué la dormimos? Porque en las experiencias de las anteriores hubo una señora que dijo, no, yo quiero estar despierta todo el rato. 6 horas de cirugía despierta. Con un catéter epidural, con la tensión, así, me mareo, me pongo un poco blanca, tengo ganas de vomitar, no sé qué. Entonces, en esta señora dijimos, una vez que esté el niño fuera, la dormimos y todos tranquilos. ¿Por qué? Porque se va a poner mala, se puede poner mala. No se puso muy mala, pero sí bueno, sí, tuvo sus cosas, pero estuvo muy bien vigilada. Entonces, se le hace una anestesia general, se cierra el útero y a continuación se le hace una histerectomía obstétrica. ¿Por qué? Porque era una señora que ya no tenía más deseos de gestación y se acordó con ella que se le iba a quitar el útero. Y ese es el útero con la invasión de la placenta que sale de él. Estos son los tiempos de inflado que hemos hecho nosotros, ¿vale? Que son 9 minutos de inflado, 3 minutos de desinflado, 14 de inflado, 30 segundos, porque el ginecólogo que me dijo la otra vez, no la infles. Ahora me dijo, oye, ¿lo puedes volver a inflar, por favor? Pues ese es el cambio, 30 segundos y ya me pidió que volviésemos a inflar el balón. Y durante ese tiempo, pues inflamos 6 veces, un tiempo total de 63 minutos de inflado, un sangrado máximo durante el desinflado de 600 mililitros en 30 segundos, para que os hagáis una idea, y un sangrado durante el inflado de 100 mililitros en los 14 minutos. Es decir, se notaba mucho. Ellos estaban muy cómodos. ¿Por qué? Porque les dejas un campo sin sangre. Sin sangre, no, pero casi sin sangre, ¿vale? Y nosotros utilizamos el recuperador de sangre, que es fundamental en este tipo de casos. Un recuperador que lo que hace, para quien no lo conozca, es un aspirador que tiene una línea de parina y una línea de aspiración, y la línea de parina lo que hace es lavar lo que tú aspiras, te lo procesa, te lo concentra y te da un chuletón premium con un hematocrito entre un 47 y un 54%. Es decir, te da una hemoglobina, o sea, un concentrado de hematíes con una hemoglobina en torno a 20, para que os hagáis una idea, 18 o 20. Entonces, es su propia sangre de la propia señora la que le estás transfundiendo, es una autotransfusión. Con lo cual, estás evitando que entre en contacto con otra serie de componentes que hay en los concentrados de hematíes, sobre todo a nivel inmunitario, ¿vale? Y le pasamos, de los 3.300 que se aspiró, le devolvimos 1.200 mililitros de sangre autóloga. Es decir, con el balón inflado, con un recuperador, con un infusor rápido que teníamos nosotros, con todo montado, organizado, programado, le transfundimos lo equivalente a 5 bolsas de sangre. Para que os hagáis una idea. O sea, es un caso de una hemorragia que si te pasa de forma imprevista, acaba con 20 bolsas de sangre, probablemente, o más, o peor. Entonces le hicimos una trombolastografía con el sistema que tenemos nosotros, que es el TEG, y con eso le pusimos tranexámico antes de empezar la cirugía y guiado por el TEG le repusimos 1,5 gramos de fibrinógeno y medio gramo de calcio. Y requirió noradrenalina a periodos variables durante la cirugía, a dosis variables, perdón, hasta 0,14 microgramos kilo-minuto, que son dosis ya medias. Ese es el útero que le quitaron, ¿vale? Después de la histerectomía. Y se hizo una sutura vesical porque la vejiga, por supuesto, estaba infiltrada y hubo que resecar placenta de la vejiga y los urólogos que se quedaron allí arreglaron la vejiga y se le quitó el reboa. Perdón, que me he pasado. Estuvo un día de estancia en UCI con su profilaxis tromboembólica, con una hemoglobina de 10,6 al alta y sin complicaciones desde el punto de vista vascular, y a los 6 días se fue a su casa con una hemoglobina de 12,7, tan pichi, y con sonda vesical porque por el tema de la reparación de la vejiga lo requerían las urólogas. Y estoy a vuestra disposición para cualquier duda que tengáis. Muchísimas gracias de nuevo y espero que os haya gustado.